Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que pasó en el concierto de Stanford día 2. Un concierto que se sintió mucho más vivaracho. En los videos que les hice el día de ayer estuve platicándoles, primero mi impresión con el primer concierto. Cuando lo vi yo decía, ¿qué es esto? Luego, buscando explicaciones de qué había ocurrido, me fui encontrando con muchísima información acerca de las restricciones del estadio, también enterándome de que efectivamente pues muchos de los fans que habían asistido eran en realidad parte de la comunidad estudiantil, lo cual explicaba muchos era la primera vez que veían a BTS, por lo tanto pues sí les hacía falta ese feeling porque estaban conociendo las canciones. Y es que gracias a sus comentarios, que de verdad no saben qué feliz me hicieron, me enteré de muchísimo chismecito, como esto de los estudiantes. También me enteré de lo que había ocurrido en esta comunidad universitaria, lo estricto que es pues sí las reglas de este estadio, y eso pues le dio mucho contexto a que pudiéramos entender qué era lo que había pasado. Así que una vez más les agradezco con el corazón el que me lo explicaran, el que compartieran pues todos sus comentarios y sus puntos de vista. Ahorita vamos a leer algunos. Y otro punto también muy importante, creo que tiene que ver con el hecho de que efectivamente el segundo día el público estuvo mucho más animado, los chicos estuvieron sumamente traviesos y pícaros. Tengo que decirles de nuevo que no sé qué está pasando con Park Jimin, pero qué bárbaro, no sé qué está ocurriendo en su mente, pero anda muy suelto, muy feliz. También en algún momento con los chicos haciendo las coreografías de las canciones sorpresa, pues Jungkook se lastimó un poco la espalda, lo estuvo comentando al final del concierto que le había dolido la espalda. Y también en general las imágenes, las fancams desde el día 1 y el día 2 han dejado momentos simple y sencillamente bellísimos para disfrutar juntos. Y esto es de lo que yo grabé una vez más en vivo. Disfruté muchísimo el concierto. Este segundo concierto lo disfruté mucho. El primero también, porque siempre verlos es un agasajo. Saber que en ese momento se están presentando y que están dando lo mejor de sí mismos, pues te hace sentir conectada con ellos de alguna manera. Entonces, pues fue bonito. El público, como ustedes también me lo han hecho ver, pues cada quien da lo que puede, lo que tiene, dependiendo del lugar en el que se encuentre, en el contexto del lugar, que ahora ya lo entendemos más. Y también pues tiene mucho que ver la energía de cada público. Cada noche va a ser diferente, en cada país va a ser distinto, lo hemos hablado muchísimo y esto es una realidad. Estoy segura que cada uno de los países va a ir dando su corazón de una manera muy única y especial, y pues eso es lo que crea la magia de BTS. No podemos ser todos iguales, eso también es algo en lo que creo que la mayoría estamos de acuerdo. Así que pues nos queda más que disfrutar y disfrutar y disfrutar más estos conciertos. Ellos también, y eso creo que pues sí viene un poco como herencia natural de lo que vivieron en México, se han ido soltando más en el escenario porque se van sintiendo más confiados. Recuerden que les platicaba de esta curva en los conciertos, pues yo creo que a partir de aquí vamos a notar mucho eso. Ahora, esta parte de los conciertos que se termina prácticamente la próxima semana, esta semana con los conciertos de Las Vegas, también de ahí pues tenemos un ligero descanso y luego viene el Festa. Entonces va a ser muy interesante ver cómo los chicos van a reaccionar en el Festa. De ahí se nos van a Europa, luego de ahí regresan a Estados Unidos y vamos a tener también la final del Mundial. Se vienen momentos realmente súper buenos con ellos, pero buenísimos es poco, diría yo. Así que si están de acuerdo, y después de comentarles que el segundo concierto definitivamente hubo una mejora muy notable, vamos a esperar lo que va a venir después también con el siguiente concierto de los chicos. Vamos a ir reportando, porque lo digo, como ustedes son la comunidad y todas somos familia, pues cada una también va a ir creando mensajes en los cuales vamos a ir platicando acerca de lo que estamos viviendo en los conciertos. También les voy a dejar un link a lo que yo grabé, que fue la parte final del concierto, que me gustó muchísimo. Entonces yo decidí grabar esa parte y se las voy a compartir en un link. Lo van a poder ver directamente en mi Drive, por si ustedes quieren pues tenerlo, conservarlo, y para que esto también nos sirva para platicar a futuro. Y ahora sí, vámonos con los comentarios del canal, que también están buenísimos. Jack comenta: hola Bel, la actitud de Stanford, sí fue triste ver los lugares vacíos. Yo pensé, ahí debería estar yo gritando y armando revuelo, ja. Pero fue difícil no pensarlo. Yo ni Army Bomb tengo, pero es lo de menos. Tengo una voz fuerte, así que no haría falta, y soy buena animadora.
pero ¿cómo animo si no sé inglés? Para eso están las manos, ja, 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 ja. Algo se me hubiera ocurrido. Esperemos que no esté igual los siguientes conciertos. Ayer estaba muy enojada y ya había escrito un libro con mis reclamos y ni me acordé de esto, pero la carita de Jungkook como diciendo, ¿qué está pasando? Pero vimos a nuestros Jikook muy contentos con ellos mismos y nos regalaron grandes momentos. Y Jungkook le fue a anticipar a Nam. Hoy no, Nam, y a mí me encantó. Veremos qué pasa. Luego tenemos a Puri. Buenas noches, Bel. He leído durante todo el día muchos análisis de este concierto y he llegado a la conclusión. Es que había una buena parte del público que no son asiduos a los conciertos de K-pop. Eran básicamente gente de la universidad, estudiantes de carrera, profesores y gente del ambiente de la universidad. Por lo que la Universidad de Stanford regaló muchas entradas o las dieron a un precio muy bajo para gente de la universidad y se notaba muchísimo que estaban más fuera de lugar que un pulpo en un garage. Luego también Gretel comentó, hola, por ahí dieron la explicación que esa zona es exclusiva y el recinto tiene un sistema que no permite salir mucho el ruido. Creo que ni juegos artificiales se permiten. Es el segundo concierto que se da allí antes del solo de Coldplay. Sí cantaron y hubo ruido, solo que no se escucha mucho por el sistema o acústica, algo así. Es una exclusiva y no se permiten. Les tocó pedir permisos para el tercer concierto. Luego también Maritza comentó, los chicos deben estar al tanto de estas regulaciones y así decidieron presentarse en ese lugar, por algo será. Además parece que estos días se han sentido muy cómodos en su desplazamiento en el lugar, sin acosos y mucho respeto. Luego Ana comentó, según dieron una explicación referente a los asientos vacíos, es que se los vendieron a los universitarios a $30 y parece que fue una parte, pero otras personas decidieron no ir, pero criticaron eso, pues muchas personas podrían haber ido al concierto y no dejar ese vacío. Lo que escribo lo dijeron en un programa explicando lo que pasó, esto en el concierto del sábado, y como ARMY no respondieron muy bien al concierto, ya que se pasaron el tiempo con los teléfonos y BTS les dijo que dejaran de hacerlo. Luego tenemos a Noemí. Hola Bel, gracias por el video. Creo que la diferencia es grande. En cada concierto no será igual. Lo más lamentable es ver lugares vacíos por los chicos que deben de sentirse un poco tristes. Si es que ellos se esfuerzan y dan lo mejor en el escenario, traten de integrar y compartir muchísimo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en cada lugar donde van son diferentes y también cómo es la organización, que se les permite esperando que los próximos sean más animados. Y lo de nuestro Jimin no termino de comprender esos descuidos, por ponerle en un nombre suave. Yo espero que los cuiden mucho y Chris, que los convocó, no permitan que los desluzcan, por favor. Ellos están a la altura de grandes figuras mundiales. Luego Paloma comentó, nadie es como México y nadie lo podrá igualar. Cada país es diferente con gente distinta y distintas formas de disfrutar, emocionarse y apasionarse por algo o alguien. En eso México es inigualable. Me voy a arriesgar a decir que quizás Brasil se le pueda comparar por lo de la pasión en los estadios, pero ya lo veremos. En España durante la pandemia hacían un chiste con los noruegos y decían que los noruegos estaban súper cabreados porque las autoridades obligaban a dejar una distancia entre personas de 2 metros y ellos protestaban porque decían que si pandemia ellos dejaban siempre 5 y ahora les obligaban a acercarse. ¿Se imaginan a los noruegos, finlandeses, daneses, suecos en un concierto de BTS actuando como los mexicanos? Es imposible, será por la carne de reno que comen y eso les juro que sabe igual que darle un bocado a tu bolso de cuero. En lugar de taquitos al pastor o gorditas de Guadalajara con su chelita, no sé, pero con eso se les calienta la sangre en las venas. Y con BTS tampoco. Cada país es diferente y lo vamos a ir viendo, cosa que será muy interesante. Pero no cabe duda que para un cantante que haya silencio y le dejen cantar y luego aplaudan muchísimo, debe ser muy importante. Pero que casi no lo puedan hacer porque 60,000 personas canten todo en coreano, estando tan lejos de casa, debe ser para que se destruje el corazón, por el cariño que eso demuestra. La prueba de fuego en México, los 7 chicos estaban con lágrimas en los ojos y yo no los he visto en California hasta ahora. Stanford está en Palo Alto, una zona súper elitista al lado del Silicon Valley.
donde solo viven los megamillonarios pijos y los universitarios. Hay muchas regulaciones, además que se cree la crème de la crème, y conozco prácticamente todo Estados Unidos para hablar así. He leído que la universidad tuvo acceso a un montón de entradas que las vendieron muy baratas a su gente, y por la novedad muchos las compraron y ni sabían quién era BTS. Por supuesto no eran ARMY, ni se sabían una sola canción. Acudieron a ver qué tal eran estos coreanos, por eso había muchísimos más hombres que en otros conciertos, y ni cantaban, ni bailaban, ni tenían ARMY Bomb, ni se movían, ni participaban de la euforia, aunque vi entrevistas a algunos a la salida y decían que quedaban gratamente sorprendidos. Esto en Nueva York no pasará igual, y en Las Vegas seguro que tampoco. Ellos sabían que iba a ser así, y habrán elegido Stanford por la exclusividad que ha representado, porque no todo el que quiere puede ir. Me queda por fuera el tema de Jimin, pero es que me enrollo como una persiana y hablo mucho. Será otro día. Luego tenemos a Paola. Es comprensible que los conciertos de Stanford hayan salido asientos vacíos y que el público sea un poco más frío, ya que no todos son ARMY. La universidad reservó asientos para que fueran adquiridas más baratas por la comunidad universitaria, alumnos y trabajadores, así que no todo el público es ARMY, y a eso hay que sumarle que el público en el país disfruta de manera distinta, más tranquila, al menos en algunas ciudades. Yo vivo en Atlanta y todo es más calmado a la hora de disfrutar un concierto. Luego tenemos a Lourdes. Estados Unidos es un país extremo, y mientras que lugares como Tampa o El Paso son más libres, también hay lugares como Stanford donde las reglas son más controladoras. Tengo entendido que adelantaron la hora del concierto por situaciones de la ciudad. El concierto, que por supuesto es un evento planeado a una cierta hora, por razones de resaltar la magia y el concepto y así ambientar al público, pierde tal magia si en lugar del crepúsculo estás a plena luz. También les impidieron los carteles y otras muestras de apoyo e individualidad como público y como fans. También tengo entendido que las 3 fechas fueron vendidas por completo, así que los asientos vacíos que mencionan pueden ser porque, uno, como público planea antes de asistir a un evento, pero que a hacer se adelanta la hora de tal evento y tú recién saliste del trabajo o la escuela. En fin, ya veremos si se trata de casualidad o complot, pues BTS Arirang se ha presentado con éxito en cada lugar antes de Stanford. Y con esto terminamos los comentarios del canal. Aprovecho de una vez para agradecer a nuestros miembros del canal, así como a nuestros colaboradores activos y a todos los que forman parte de la comunidad Boys We Love y que están suscritos. Muchísimas gracias. Ahora vámonos a ver unas imágenes imperdibles de nuestro Jimin el día de ayer en el concierto de Stanford. Y ya que estamos aquí en mi cuenta de ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023, las escenas de Park Jimin en el concierto del día de ayer es que son imperdibles y totalmente hermosas. Sí les voy a recomendar que me vengan a visitar porque la cobertura estuvo salvaje. Este arte de Mina 7, que ella está en Perú y ya se está preparando para la visita de los chicos, vamos a estar vigilando todo el arte y las cosas preciosas que va a poner a la venta, y los freebies que va a dar yo creo que van a ser simple y sencillamente de las cosas más hermosas que se van a ver durante esta gira. Y hablando de cosas preciosas, vean ustedes los 7citos, pues sí, hechos doll, están hermosísimos, me encanta, y están basados en este arte. Las artistas, pues ya hemos visto a varias que han sacado sus propias líneas de dolls. Es que es encantador hasta más no poder. El Jimin me mata, o sea, lo necesito, está precioso. Y miren que yo ya tengo a mi Jimin rubio y a mi Jimin moreno, pero aún así quiero más. Nuestro Ace Duo el día de ayer también se lucieron de absolutamente preciosos. Los momentos que también fueron muy graciosos en el concierto el día de ayer, cuando salían, y pues sí, dado que hacía muchísimo viento, pues este momento que de hecho es muy intrigante porque no sabemos exactamente dónde están, Hobi, Jimin y Tae, pues los 3 fueron descubiertos por causa del viento. Se les voló las capuchas y se supo dónde estaban y pues se botaron de la risa. Otro súper momento. Y pues para irnos les voy a dejar de hecho otro momentazo de nuestro Jimin, porque este video también se llama ¿Qué te pasa, Park Jimin parte 2? Porque estuvo simple y sencillamente súper mega encantador en el concierto de ayer de Stanford. Voy a esperar sus comentarios. Gracias por ver este video y pues nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Todavía nos queda muchísima cobertura por hacer, muchos más conciertos por ver. Recuerden que les voy a dejar la parte final del concierto en un link para que lo vean directamente desde mi Drive, así que no se lo pierdan. Hasta mañana.